Buen día, compañeros, somos el grupo número 6 y nos tocó el tema de exposición de la contestación negativa de la demanda. Es el acto por el cual concluye la fase introductoria porque una vez realizada queda formalmente constituida en su integridad la relación procesal entre las partes, fijando los hechos en los cuales se basa para anteponerse al derecho que le asiste en cuanto a la demanda en su contra. Y la contestación de la demanda es el escrito mediante el cual la parte emplazada responde a las pretensiones de fondo formuladas por la parte actora. También se da aquella denominación al escrito o pedimento en que se formula la oposición como respuesta del demandado. Continuando con mi exposición, les voy a explicar este pequeño esquema acerca de la contestación negativa de la demanda. Esta es una actitud del demandado, lo cual lo realiza de forma activa, que se trata ya sea por medio de una simple negociación entre las partes o contradiciendo la pretensión del actor, alegando los hechos extintivos o modificativos acerca de la demanda. Esto tiene base legal con el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. Puede además, conjuntamente, al contestar la demanda, interponer excepciones perentorias o ya sea la reconvención. Las excepciones perentorias, su base legal está en el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil, y la reconvención, por su parte, tiene base legal en el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil. La reconvención lleva el mismo trámite que una demanda, de modo que una vez planteada, se dará audiencia al actor originario por el término de 9 días, y así convertido en demandado. Muchas gracias, mi compañera Mariana va a continuar con la exposición. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con el tema de contestación negativa de la demanda, tenemos que esta se puede presentar de dos formas, expresa o positiva y de forma tácita o negativa. Cuando hablamos de la contestación expresa o positiva, nos referimos a la contestación de la demanda en sentido positivo. Y esto significa aceptar como verdaderos los hechos que se alegan en la misma. Es importante comprender que contestar la demanda en sentido positivo no es lo mismo que allanarse. El demandante en este caso niega o acepta cada uno de los hechos de la parte demandada. Cuando hablamos de la contestación tácita o negativa, esto es contestarla en sentido negativo. ¿Qué significa? Negar los hechos que se alegan en la demanda, ya sea que se nieguen los hechos afirmados por la parte del demandante o se aleguen verdaderas excepciones que desvirtúen el derecho invocado por el actor o el trámite conferido a la pretensión por el juez. La contestación expresa es entonces cuando en la contestación se niega esto, se niega este hecho, se niega el otro hecho, se rechaza o se impugna y se contradice. En síntesis, podemos decir que niega, rechaza, impugna cada uno de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Siguiendo con la exposición, compañeros, de la obligación civil se puede exigir su cumplimiento y asimismo el órgano jurisdiccional posee los medios coercitivos adecuados para hacerla cumplir o ya sea para reparar los efectos de su incumplimiento, aún contra la voluntad del obligado. Aquí, aunque él no asista al proceso, el proceso puede continuar y para que el demandado concurra a absolver las disposiciones que se le articulan o a una diligencia de prueba. Siguiendo con la siguiente diapositiva, aquí las partes no están sujetas al proceso a las obligaciones idénticas a las del derecho civil. Más bien lo están a deberes cuyo cumplimiento es de su propio interés, porque si no los cumplen, obviamente se les va a imponer una sanción. En el sentido expuesto, es lo propio decir de que a la par que el actor tiene la carga de la demanda, el demandado tiene la obligación de contestarla. Y pues si éste no la cumple o no la contesta, a este se le deberá de oponer las defensas que en su oportunidad él podría haber hecho en su uso. O sea, de que si él no contesta la demanda en su debido tiempo,
ya no podrá tener esa oportunidad para poder contestarla ni poder ganar el caso. Bendiciones para todos, compañeros. Siguiendo con la exposición, estamos hablando sobre las actitudes del demandado. Vamos a hablar sobre la contestación negativa de esta. Es importante mencionar que el demandado puede contestar de forma negativa aún fuera del tiempo del desplazamiento, siempre y cuando éste no haya sido declarado rebelde. ¿Cuál es el plazo del acto o escrito de la contestación negativa de la demanda? Bueno, el acto o escrito de contestación debe de realizarse según el artículo 111 del Código Procesal Civil en el plazo de 9 días. La contestación debe de reunir los mismos requisitos en el escrito de la demanda, según los artículos 61, que habla sobre el escrito inicial, el artículo 118, que habla sobre la contestación de la demanda, el artículo 119, que habla sobre la reconvención o también conocida como contrademanda. Ambos artículos se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil, por lo tanto, son los mismos requisitos para interponer una demanda que para la contestación de la demanda de forma negativa. El demandado puede oponerse de 3 maneras. ¿Cuáles son? Desconociendo el hecho y el derecho en que se funda la demanda. Esto quiere decir que se contrae a negar en su totalidad la demanda, oponiéndose contra ella defensa u objeciones que conducen a sostener la veracidad o inexistencia de los hechos y el derecho en que se hace fundamentar esta pretensión. Quiere decir que definitivamente se va a negar, ¿verdad? Desconoce el hecho, por lo tanto desconoce el derecho. La segunda es admitiendo el hecho, pero no el derecho. El demandado admite los hechos, pero niega que tenga los alcances o significación jurídica que el demandado se pretende. Y la tercera, reconociendo el hecho y el derecho, o sea, acepta, ¿verdad? El demandado reconoce el hecho y el derecho, pero los contradice, oponiéndose contra la pretensión a algún nuevo hecho o distinto e imperativo, modificativo o extintivo de dicha acción. Compañeros, esta ha sido mi exposición. Bendiciones para todos. Cuando la actitud del demandado es activa y contesta la demanda en sentido negativo, puede interponer excepciones perentorias o bien reconvención. La excepción es un medio de defensa legal que puede hacer valer el demandado. La excepción perentoria se plantea al contestar la demanda y no paraliza el proceso, sino que se resuelve en sentencia. En definición, excepciones perentorias son otra de las formas de ejercitar el derecho de defensa y son las que se fundan en el derecho material. Buscan hacer ineficaz la pretensión de la parte actora. Son todos los hechos que se dirigen contra lo substancial del litigio para desconocer el nacimiento de un derecho o la relación jurídica, o para afirmar la extinción o para pedir que se modifique. Las excepciones perentorias no están enumeradas en la legislación, no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho, se pueden interponer en la contestación de la demanda en cualquier momento del proceso, no paralizan el proceso, se resuelven en sentencia, no son apelables salvo apelar a la sentencia dictada donde se resuelven dichas excepciones. La reconvención es una demanda judicial que ejerce el demandado en el mismo proceso judicial al momento de contestar la demanda, es decir, habrá 2 procesos que culminarán con una única sentencia. En definición, reconvención es la pretensión que al contestar la demanda formula el demandado contra el actor, de modo que no se limita a oponerse a la acción, sino que a su vez se constituye en contrademandante a efectos que se fallen ambas pretensiones y naturalmente ambas oposiciones en una misma sentencia. Lo que se muestra en pantalla es un modelo de un memorial de contestación de demanda en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias en un juicio ordinario.
En este ejemplo, el señor Justo Miranda Gabriel promueve una demanda de nulidad absoluta de negocio jurídico contra Hilario Matías Jiménez, quien contesta la demanda en sentido negativo e interpone excepciones perentorias. Las excepciones perentorias que interpone Hilario Matías Jiménez son: excepción perentoria de pérdida del derecho en el actor para reclamar la nulidad por haber transcurrido con demasiado el plazo para alegar la nulidad relativa. Excepción perentoria de pérdida del derecho del actor para reclamar la nulidad por simulación de negocio jurídico por haber sido transferido a otro a título oneroso los derechos sobre un bien inmueble que supuestamente posee el actor y como consecuencia falta de personalidad y de personería en mi calidad de demandado para poder comparecer a juicio. Esas son las excepciones interpuestas en contra de las pretensiones del señor Justo Miranda Gabriel. El memorial de contestación de la demanda en sentido negativo para el demandado resulta siendo un escrito inicial, por lo tanto debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 106 que establece cuál será el contenido de la demanda. En este caso, cuál será el contenido del memorial de la contestación de la demanda en sentido negativo.